Buenas noches, soy Safira Cantos, la directora general de la Fundación. Qué ilusión me hace un año más verles aquí, repitiendo a muchos y también, por primera vez, a muchos otros. Gracias, Santiago Satustegui, por la acogida y, como no, a la gentileza de la Fundación Avante por cedernos una vez más altruistamente este magnífico espacio. Celebramos que coincide este 10º premio con el 10º aniversario de la Fundación, pero realmente lo importante no solamente es que hace 10 años un grupo de ciudadanos inconformistas se decidieran a constituir esta fundación, sino que durante este camino han sido muchos otros de diferente condición, economistas, ingenieros, empresarios, docentes, más allá de juristas, quienes han sumado, teniendo en común una determinación, que es la de ejercer la vigilancia institucional desde la sociedad civil. El Estado de Derecho no es cuestión abstracta o que tenga que concernir solamente a expertos, sino que es algo que nos afecta a todos y que puede tener un impacto muy concreto. Si en algún momento hemos visto la importancia del buen funcionamiento institucional, ha sido con los efectos de la DANA, de la que ayer se celebraba un trágico primer aniversario. Se ha puesto en evidencia que la prevención, la capacidad de tomar decisiones, la coordinación entre administraciones públicas, la competencia técnica para dirigir servicios esenciales, la transparencia o la rendición de cuentas son elementos esenciales del funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, no deberían ser opcionales. Una situación que fue realmente excepcional, sin embargo, también ha mostrado que puede llegar a ser incluso vital estar a nivel institucional en buenas manos. Es algo que desde el principio tuvieron muy claro quienes constituyeron y promovieron esta fundación y por eso desde su origen, no es una coincidencia casual, sino que expresa una visión, lo primero que se hizo fue, además de investigar la corrupción, diseñar este premio, precisamente para reconocer, más allá de afinidades ideológicas o de cualquier otra condición, a quienes defienden desde cualquier posición o lugar el buen funcionamiento institucional. Porque sabemos que necesitamos a quienes no dejen que les embargue la apatía o la comodidad en el ejercicio de su responsabilidad, a quienes abrazan la dificultad si saben que es la única manera de no sucumbir a la mediocridad, a quienes ante el abuso de poder miran de frente, a quienes incomodan no por egolatría sino por valentía, a quienes se sacuden el miedo o directamente no lo tienen porque su vocación de servicio público no les detiene, a quienes en definitiva, ambicionan que las cosas funcionen realmente bien, gobiernen quien gobierne. A todos ellos se debe este premio y de ellos tenemos hoy aquí reunidos a unos cuantos. Hoy son 3 las categorías en esta edición especial que tenemos. La general del premio Hay Derecho, la especial de la categoría WIS a denunciantes de corrupción y la categoría extraordinaria del reconocimiento a toda una trayectoria en la defensa del Estado de Derecho. La categoría general del premio Hay Derecho se ha gestado con la contribución, puesto que se hizo una convocatoria abierta, de las propuestas de cualquier ciudadano que quiso presentarlas. Posteriormente celebramos un proceso de votaciones entre la comunidad Hay Derecho, de la que resultaron 5 candidaturas finalistas. Vamos a conocerlas. Yo empecé a trabajar en la administración pública en el año 1999. Voy a hacer 26 años de servicio público. Me gusta hablar de servicio público porque es lo que siempre he considerado que tenemos que hacer los empleados públicos. Y empecé a trabajar en un cuerpo de control interno. De hecho, llevo 22 años prácticamente ejerciendo en un órgano de control interno en la administración local. Y luego tuve la experiencia y la gran suerte profesional de poder trabajar en un órgano de control externo novedoso como era la Agencia Valenciana Antifraude, o es la Agencia Valenciana Antifraude, en un ámbito que a mí siempre me había llamado la atención y profesionalmente apetecido mucho el poder colaborar, ¿no? Que era la lucha contra el fraude y la corrupción. El Estado de Derecho es clave en la protección de las personas que están trabajando en la transparencia, la integridad de las instituciones públicas,
en el control interno, en el control externo, es fundamental porque afecta a la línea de flotación básica, que es la confianza en el sistema. Si el Estado de Derecho no tiene suficientes instrumentos para poder no solamente proteger a las personas que alertan o denuncian posibles infracciones en el caso del ámbito de la corrupción pública, que es una línea fundamental, que la Unión Europea ha impuesto, que el Estado español de una manera tardía ha acabado transponiendo una ley, sino hay un elemento todavía donde hay un hueco y que sería necesario trabajar muchísimo, y es proteger a las personas que luchan contra el fraude de la corrupción o que han luchado y que siguen luchando. Todo esfuerzo tiene recompensa. El problema es que muchas veces la recompensa llega tarde o llega de una manera que no te esperas, ¿no? Pero quiero pensar en ello. No solamente el ser finalista, que eso es abrumador para mí en este momento, porque creo que hay personas candidatas y otras instituciones que tienen méritos mucho más elevados que yo mismo, sino también cuando se me propuso. Yo recuerdo la llamada a final de agosto diciéndome que alguien había pensado en mí siquiera para participar del proceso, y me pareció, pues sinceramente, un respaldo y un apoyo muy importante a mi labor y a la labor de toda la gente que trabajábamos en su momento en la Agencia Valenciana Antifraude. Ha sido responsable de informes técnicos periciales que han servido de fundamento para investigaciones del Ministerio Fiscal y, finalmente, también para condenas judiciales en causas de corrupción institucional. Aun siendo un alto funcionario, no ha estado exento de consecuencias por ello. Disfruto mucho de lo que estoy haciendo y me gusta. Y luego tiene una componente de reto. Esto es muy ingenieril, es decir, es como tienes un problema y vamos a ver si encontramos no ya una solución, sino si encontramos la solución óptima. El resto de ingredientes del cóctel vinieron solos. Por una parte, a mí me gustan los datos, las bases de datos, la tecnología. He hecho toda mi vida profesional con eso. Y por otro lado, ¿a quién no le interesa que funcione mejor lo público? Que a veces estamos todos un poco frustrados porque vemos que hay opacidad, ineficiencias o incluso corrupción en ocasiones. A mí me encantaría decir que soy un idealista y que realmente persevero porque pienso que tenemos razón. Me encantaría poner aquí una frase, una glosa aquí maravillosa y épica, pero no es así. Es una situación, la mía, mucho más cotidiana y mucho más humilde y normal. Yo hago lo que hago porque disfruto haciéndolo y porque es un reto y porque también obtengo cierta satisfacción de hacer una contestación a lo que veo en la administración pública y en el sector público no partidista. Lo público es, sobre todo y lo primero, el arte de gestionarlo de todos de manera eficiente, con eficacia y con un espíritu de servicio, y no tanto la imposición de estas ideas y de estos valores de las que me parece que la sociedad está empezando a saturarse. La ciudadanía tiene que liderar el control de lo público. Al final, digamos que lo que emergen de los partidos políticos y de los líderes de lo público emerge también de la ciudadanía. Lo que pasa es que parece que existe una especie de tendencia a anestesiar la actitud ciudadana. Bueno, muchísimas gracias por la nominación, porque, ¿cómo decirlo? Es algo, primero, halagador, y por otra parte, yo creo que eso está equivocado, ¿no? Es decir, al final, yo no tengo una carrera jurídica ni he tenido puestos de responsabilidad. Todo lo contrario, soy un tipo que viene de la calle, soy un ingeniero que viene de la empresa privada. Por eso, cuando me habéis contactado y me habéis nominado a este premio, pues me siento, por una parte, con ese síndrome del impostor y por otra parte, profundamente halagado, también por el prestigio que tiene la Fundación. Jaime Gómez Obregón ha diseñado y programado herramientas que, basadas en ciencia de datos, han podido cruzar contratos públicos, sus beneficiarios, listas electorales o sacar a la luz financiación opaca en diversas instituciones. Vayamos ahora con nuestra tercera candidata.
tuviera que resumir el trabajo de defensa del Estado de Derecho en el que he participado no solo en estos últimos años, sino desde muy atrás, pues diría que es algo que me ha ocupado tanto aquí en España como en el extranjero. Por desgracia, aquello que nosotros ayudábamos a hacer en Europa con los nuevos estados, pues parece que ahora tengan que ayudarnos a hacerlo a nosotros aquí en España. El Estado de Derecho no es una entelequia, es algo muy tangible. La sociedad civil es básica en la difusión de lo que es el Estado de Derecho y en la defensa del Estado de Derecho. Porque la democracia, que siempre se dice, es un jardín que si no se cuida las flores se marchitan. ¿Quién tiene que cuidarla? Pues la sociedad civil es importantísima para difundir ese cuidado, para realizarlo y sobre todo para conectar las instituciones con la ciudadanía. Ser finalista del Premio Hay Derecho es un honor, es un orgullo, porque es un premio con una tradición importante y además sobre algo que va muy unido a lo que ha sido mi activismo, por decirlo así, entre comillas, porque ha sido un activismo sobre todo jurídico, ya sea a través, pues eso, del trabajo profesional, a través de la asesoría o a través de la participación en organizaciones de la sociedad civil o en medios de comunicación y redes sociales. Todo tiene que, de alguna manera, estar dirigido hacia esa finalidad. Como ven, Teresa Freixas no solamente es una académica de mucho rango, sino que sobre todo ha tenido toda una vida dedicada a la acción y a poner todo su conocimiento al servicio de la defensa de los derechos fundamentales y a iniciativas de cohesión de la sociedad civil a nivel nacional y europeo, entre otras Concordia Cívica, Societat Civil Catalana o ahora Citizens Pro Europe. Pues vamos a por nuestra cuarta candidatura. El mensaje que queremos lanzar es que el Colegio de la Abogacía no está únicamente para ordenar el ejercicio de la profesión. El Colegio de la Abogacía debe ser un referente social, un guardián y centinela, no únicamente de los derechos corporativos de la profesión, sino de toda la ciudadanía, en tanto que tenemos encomendada esa labor crucial del ejercicio del derecho de defensa. Y no hay ejercicio del derecho de defensa si no tenemos unas bases sólidas en un Estado de Derecho. La abogacía no es un operador jurídico que simplemente se dedica a la aplicación de la norma en la defensa de intereses ajenos en los tribunales. La abogacía forma parte de la administración de justicia y no se entendería la labor de la abogacía sin una implicación directa en todo el proceso de toma de decisiones y a su vez también en el momento de revisión de aquellos déficits que se han puesto de manifiesto en la aplicación del Estado de Derecho. Bueno, pues en primer lugar compartir la posibilidad de ser finalista con instituciones y personas tan destacadas como las que han llegado a esta fase ulterior del premio de Derecho, ya en sí ya es un premio. Por lo tanto, ya nos sentimos galardonados con la posibilidad de compartir ese último escalón. Y finalmente, pues significa el reconocimiento también, no solo para la institución, sino para los más de 76.000 compañeros que vienen durante toda su vida ejerciendo la labor fundamental de la defensa del Estado de Derecho. Y esto durante casi 430 años, desde 1596. Ese valor reforzado ahora mismo, que significa la defensa de nuestra base constitucional, de nuestro sistema de convivencia, es un orgullo para toda la profesión. Decía el decano que cuentan con 76.000 miembros colegiados, menos mal que hay una delegación más reducida aquí, no han venido todos. Y señalábamos también antes la importancia de defender a quien nos defiende y precisamente el Colegio de la Abogacía de Madrid, haciendo ejercicio de ese lema, ha tomado parte en casos algunos discretos y otros muy sonados públicamente, precisamente en defensa del Estado de Derecho. Pues vamos a por la última candidatura.
La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado creemos que contribuye desde nuestro punto de vista al fortalecimiento del Estado de Derecho porque defiende los derechos y las libertades de las personas. En este sentido, hay una defensa férrea del papel que desempeña la Administración tributaria precisamente en el ejercicio de sus derechos y libertades por parte de los ciudadanos, que son quienes pagan unos impuestos y que son los acreedores de los servicios públicos que en este caso realiza la Administración tributaria. Los retos que hoy día afrontamos desde el colectivo de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado son muy desafiantes porque, por un lado, tenemos pues algo que está ahora implementándose, que es el llamado Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña, y que pone en entredicho todos los principios y los valores en los que nosotros, para los que nosotros trabajamos. Para nosotros es importante que haya una unidad de funcionamiento, de actuación de la agencia tributaria, porque fracturar esa unidad de actuación implicaría unas consecuencias gravísimas que tendrían que sufrirlas los ciudadanos. Otro reto también que afrontamos, que es la modificación de los procesos selectivos en la función pública. Modificar el proceso selectivo hacia lo que se pretende, que es una rebaja en los niveles de exigencia y la introducción de criterios subjetivos, nos parece muy peligroso, porque introduciría no solo la pérdida de la formación que tiene ahora mismo el funcionario, en concreto el inspector de Hacienda, sino que introduciría además estos criterios subjetivos y por lo tanto podría ser origen de un nepotismo nada deseado dentro de la administración pública. Entendemos que la defensa del Estado de Derecho debe ser lo prioritario, fomentando eso, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en ese Estado de Derecho, protegiendo a las personas, y además implica con ello un fortalecimiento de la democracia. Así que estamos muy agradecidos por este reconocimiento, sin perjuicio de quién sea el ganador. Desde luego, solo por el hecho de estar entre estos finalistas, pues para nosotros es una satisfacción enorme. Esta ha sido una candidatura que algo ha dado que hablar, pero sí nos referimos a la integridad en el ejercicio de la actividad fiscal y de la recaudación tributaria, y hablamos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues el ejercicio íntegro de la función es esencial, y también, cómo no, que más allá de cualquier discusión sobre el modelo territorial, en todo caso, prime el interés general. Han expresado los diferentes candidatos que ya por el hecho de serlo se sentían muy reconocidos, y la verdad es que eso nos honra. De lo que no sé si son conscientes es de que a nosotros, como organización, como un grupo, conjunto en movimiento de ciudadanos, precisamente reconocerlos a ellos lo que hace es avivar nuestro entusiasmo y expandir realmente nuestra capacidad de acción. Así que realmente a todos ellos, nosotros por dejarnos reconocerles, muchísimas gracias por compartir todo ese trabajo. En todo caso, a quien corresponde valorar los méritos de las diferentes candidaturas ha sido al jurado de la 10ª edición del Premio Hay Derecho. El jurado ha estado compuesto a partes iguales por 5 miembros del patronato de la Fundación y 5 representantes de otras organizaciones de la sociedad civil invitadas, y por tanto a Vicente Montes, Álvaro Matud, Amparo Matíes, Ana Sainz y Elena Herrero Beaumont, muchas gracias por haber tomado parte en este proceso. Ahora ya sí llega el momento de desvelar cuál ha sido el fallo del jurado, y para eso y presentar al ganador contamos con un invitado especial. Es doctor en Ingeniería, responsable de datos del diario El País. Su lema, piensa claro, no solamente es un lema, sino además es un libro que ayuda a descifrar el mundo de los datos. Es un gran divulgador en redes sociales, medios de comunicación y blog. Ha sido investigador de bacterias, de pandemias, de políticas públicas sobre vivienda, incluso creador de modelos matemáticos de predicción de los resultados de los partidos de fútbol. Así que, aunque cuando suba quizá ustedes no todos lo reconozcan, lo que seguro que conocen es el resultado de su trabajo. Por favor, Quico Llaneras, al escenario. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí. He estado haciendo cuentas, creo que es la 4ª vez que entrego un premio. Una vez salió terriblemente mal, entonces ahí estamos en un riesgo que no sabíais que corríamos. Voy a intentar que vaya todo bien. Pero bueno, quería empezar contándoos una historia
antes de ir a la entrega. Es una historia pequeña. Yo cuando hice el viaje desde de la ingeniería al periodismo me sorprendió, una cosa que me sorprendió del mundo del periodismo, me asombraron muchas cosas, me llamaron muchas cosas la atención, pero una que me chocó es que había una rama del periodismo, una escuela del periodismo que dice que la objetividad no existe, ¿no? O sea, que no cree en la objetividad, ¿no? O sea, no son todos, pero es un tema como de discusión. Y eso, con una mirada ingenieril, que era la que yo tenía, me parecía como muy raro, ¿no? Y entonces cuento siempre una historia, que es una historia familiar antigua, que es, a ponerse en situaciones, a los 90, hace cada vez más tiempo, pero una reunión familiar, yo era un niño, pero estaba con mis primos, con mi padre, y llegó mi primo Bernat. Mi primo Bernat llegó del primer día de cole. Entonces mi primo Bernat tenía 4 años, y mi padre, pues cuando llegó, como que lo incorporó al grupo de los mayores, ¿no? Dijo, Bernat, tal, acércate, cuéntanos, ¿qué tal ha ido el primer día? Y mi primo, que era así muy resabidillo, dijo, no, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, solo han llorado 2. Dice, una niña y yo. No. Entonces, lo pongo de ejemplo siempre de como la objetividad existe y está al alcance de un niño que se ha pasado el día llorando, ¿no? Y entonces os cuento esto porque una cosa que me gusta de Hay Derecho es que creo que es una institución que cree en esa idea, que es una idea, bueno, la objetividad existe, ¿no? Y es una idea que es casi provocadora a veces. O sea, esta idea de que existe un mundo, existe una realidad objetiva ahí fuera que es independiente del ojo con el que la mires, ¿no? Entonces, porque en el fondo lo que dicen mis compañeros periodistas cuando cuestionan esto, lo que quieren decir es que nadie es perfectamente objetivo. Y eso, por supuesto, es cierto. Pero la objetividad es un ideal. O sea, la objetividad es algo que tú persigues, ¿vale? Pero lo que es como la bondad o como la justicia. Entonces, no es que no existe nadie perfectamente objetivo, pero lo que existe son herramientas, mecanismos, la ciencia, el instrumento que nos hemos dado para perseguir la objetividad, ¿no? Entonces, me gusta que Hay Derecho, creo que integra esa idea en su ser, ¿no? También me gusta, la otra cosa que me gusta, es que es un ejemplo de sociedad civil de hacer cosas, ¿no? Me gusta mucho, que además ha salido en el vídeo del principio, que yo no había visto, ¿no? Pero esta idea de hacer, ¿no? Porque creo que yo soy un fiel defensor de las redes sociales, le debo probablemente mi carrera a las redes sociales, pero una cosa de las que no me gusta de las redes sociales es que, como digamos, ha abaratado tanto, es tan fácil verter una opinión, pues hemos llenado todo de opiniones, ¿no? Y a veces eso casi parece que sustituye cualquier actividad cívica. O sea, que si tú, digamos, opinas con tu mejor intención sobre el tema del día, como que eres alguien comprometido y implicado en su sociedad, ¿no? Pero eso es poco a veces, ¿no? Porque es como abaratar mucho la actividad cívica, ¿no? Entonces me gusta la idea de pensar o celebrar, y creo que los premios en eso son ejemplares, el hacer, el ir un poco más allá, ¿no? Y pienso en esa, pues yo qué sé, la persona que acaba de trabajar y se queda hasta tarde escribiendo un artículo para un blog que lo hace solo porque quiere y porque alguien lo va a leer, pero se toma la molestia de escribir y estar 2 horas escribiendo una historia, ¿no? O un joven estudiante que un viernes no sale porque se va a descargar 2000 CSVs casi por curiosidad, para no lo que sea, ¿no? O podéis pensar en toda esta gente, ¿no? O sea, para mí, digamos, mi enemigo en redes sociales es el sarcástico, que desprecia el trabajo que ha hecho otra persona, que al menos ha tomado el trabajo de hacerlo, ¿no? Entonces me gusta que Hay Derechos, claramente creo que nace como gente que quiere hacer cosas y luego además las premia, ¿no? Pero luego, aprovechando pensando en hacer y aprovechando que os tenía aquí, quería impulsar otra idea, ¿no? O hablaros es una de mi pequeña obsesión, de algo que creo que deberíamos estar haciendo más, ¿no? Y es aprovechar los datos públicos que tenemos. Llevamos una década, vamos, 15 años, repitiendo, ¿no?, muchas veces el valor de los datos, ¿no? El valor de los datos y la inteligencia artificial, si queréis ahora en la última iteración de esta cosa, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo, son el nuevo oro, las empresas extraen un valor ingente de los datos, de tus datos en tu móvil, en no sé dónde y tal, y esto reconocemos que es muy valioso, y creo que a veces falta una reflexión de, bueno, las administraciones tienen probablemente las mejores bases de datos que existen. Alguien podría discutir si es alguna gran plataforma tecnológica, pero yo lo cuestionaría. Si tú te pasas la película de toda la información que alguna administración tiene sobre ti,
es ingente, ¿no? Tienes el censo, sabe dónde vives y con quién vives. Hacienda sabe cuáles son tus ingresos y de qué vía vienen tus ingresos. El sistema de salud tiene tu historial médico, el de tu familia. En algún sitio en el sistema educativo están tus títulos, está tu trayectoria, está tu expediente. Os podéis pasar toda la secuencia, Eso que hay ahí creo que podemos asumir que es absolutamente valioso. Absolutamente, estamos reconociendo el valor en otro lado. Y luego es de todos. Porque ¿de quién son esos datos? Pues cada uno, el nuestro es nuestro. Pero digamos, en agregado, eso que está ahí es todo. Entonces, está muy bien pensar en protegernos de los malos usos de estos datos. Pero mi idea, la idea que yo os quería transmitir hoy, o compartir y convertiros, si queréis, en cómplices empujando esta idea, es que hay usos virtuosos que hacer con todo esto. Y os pongo unos ejemplos muy pequeños. Tengo el recuerdo bastante fijo, porque me abrió una de estas ideas en su momento, durante la pandemia, 5 de marzo de 2020, muy al principio de la pandemia, los datos oficiales de sanidad contaban 250 casos de COVID. Para esto no habían empezado, ¿no? Para ese día, ese mismo día, como supimos después, en la Seguridad Social había 600 personas a las que se había dado de baja, por lo que luego supimos que era COVID. Y una semana después había 400 casos oficiales y 1.300 personas de baja en los datos de la Seguridad Social. Lo que quiero decir con esto es, obviamente no había nadie mirando esos datos, pero la chispa que me encendió aquí la bombilla es pensar, había un rastro de una enfermedad que estaba disparando el contagio de una enfermedad respiratoria, que a lo mejor ya había dejado un glitch en una serie de datos que nadie estaba mirando porque no hay un sistema de diseño para hacerlo, pero había ya una señal, había algo que podías mirar y que te decía, porque al final lo que nos activó la pandemia, y esto lo recuerdo muy bien porque lo cubrí muy de cerca, fue los hospitales. Pero digamos, yo me pongo en la piel de un hospital en el que un hospital dice, está llenando, ¿cuánta gente está viniendo? ¿No? Pero hasta que tú te inquietas, si esa pequeña inquietud que tiene alguien en un hospital está conectada con la que tiene otro hospital y otro hospital y otro hospital, así hasta 600 grandes hospitales que hay en nuestro país, pues sería mucho más fácil levantar la alerta, ¿no? Entonces, es un ejemplo que tengo muy presente, pero los ejemplos son miles. Es como, ¿se me podría conceder una ayuda inmediatamente en el que soy beneficiario? Es decir, si una administración atestigua que yo cumplo los requisitos para recibir la ayuda X que queráis, ¿podría recibir, usando el euro digital, que además se va a implementar próximamente, directamente el ingreso? Porque ahora lo que tenemos es que tienes que pedir, ¿no? ¿Y quién tiene información y tiempo para pedir? Pues la gente con más recursos. Precisamente la que pondríamos los últimos en la cola somos los que llegamos antes a saber qué pedir, qué ayudas hay, cómo se presenta, tienes media hora, haces el papeleo, ¿no? ¿Se puede automatizar esto? Por supuesto. ¿Es maximizar lo que queremos de lo público? Por supuesto. Y los datos, ya os digo, las oportunidades son ingentes. Mi otro gran ejemplo, si alguien quiere tirar de un hilo, son los trabajos de Raj Chetty, es el economista en Estados Unidos, que es alguien que básicamente se dedicó a cruzar datos entre diferentes fuentes. Lo contrataron para que le dieran acceso a los datos de la Hacienda de Estados Unidos. Básicamente tuvieron que contratarlos entre comillas, pero hacer un curso de 3 meses, cubrir todo el procedimiento para que le tuviesen acceso a esos datos, pero la realidad es que años después, en los trabajos de Raj Chetty han cruzado datos de distintas administraciones, que es donde yo veo una enorme potencialidad, entre rentas de padres e hijos, separadas 20 años en el tiempo y en el barrio donde se criaron. Y entonces han podido, por ejemplo, investigar cuánto importa un barrio en criarte en un barrio o en otro, qué efecto tiene sobre tu trayectoria económica 25 años después. No es muy difícil, la información está ahí. Simplemente tienes que, garantizando anonimatos, pues ver quién es hijo de quién es padre de quién, cuánto ganaba ese hogar cuando él tenías tal, cuánto ganas tú ahora 25 años después, dónde era vuestro código postal, y descubrir pues, que hay determinados barrios que dan más oportunidades. Y luego la segunda pregunta, ya vas tirando el hilo, ¿no? Es ¿qué tienen esos barrios? Y este tirar de hilo es eterno, es ¿qué importa a tus amigos? ¿Cuánto importa? Analicen, ¿cuánto importan las amistades que tienes en Facebook? O sea, el hecho de que tengas amigos de distintas rentas, ¿esto ayuda? Ayuda. Los mecanismos también los pueden extrapolar, te tienen mil historias, ¿no? ¿Influye todo esto que os he contado, las rentas, el hogar,
en la probabilidad que tienes de registrar una patente 30 años después? Influye. Y pueden medir exactamente cuánto influye. Y pueden mirar cosas del tipo, hay algunos barrios en los que gente que no debía tener patentes las tuvo. Y yo fantaseo con poder trazar esto hasta una escuela donde hay un maestro, una maestra que empujó a una generación o a 3 generaciones de gente que 25 años después, pese a que su barrio no era de los que te empujan a hacer patentes, en ese caso sí que lo empujó, ¿no? Y a lo mejor podemos encontrar hasta este maestro y celebrarlo 30 años después. En fin, para acabar, mi idea aquí con esto es como... Yo soy un optimista y un tecnooptimista, ¿no? Digamos, la inundación de tecnología útil es ingente. O sea, esta semana hemos estado siguiendo, desde el periódico de hecho, un huracán usando una herramienta de inteligencia artificial, que el sábado trazó la trayectoria probable del huracán con una precisión increíble. Y pues, la gente ha podido tomar decisiones con más o menos capacidad usando esto. Todos los días, o sea, en los últimos 10 años, descontamos estos cambios. En los últimos 5 años, la cantidad, yo os hablo de lo que yo conozco, de periodismo que hacemos con imágenes satélites es absoluta, está normalizándose. Podemos ver eso, la Dana, o sea, la magnitud de la Dana. Yo tomé conciencia de la magnitud de la Dana al día siguiente, cuando pasó el primer satélite. Teníamos llamadas, teníamos un montón de gente, ya veías, teníamos un montón de pistas de que ahí pasa algo, pero genuinamente, al día siguiente, o sea, pocas horas después, vimos una foto satélite donde se veía una mancha de barro de la magnitud que ahora todos sabemos que tuvo. Pero incluso desde la reacción de un periódico, que recibes un montón de inputs, eso fue el momento de decir, vale, esta es la magnitud. Y es un ejemplo. Hoy mismo hemos publicado una historia contando cómo hay barcos que extraen chatarra de lugares en conflicto, a Libia, y lo llevan a Turquía para venderlo como acero y a lo mejor acaba en nuestras casas, y esos barcos los seguimos con imágenes satélite, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la velocidad a la que va la tecnología es brutal, ¿no? Los datos es un ejemplo de esto. Y soy optimista. Os digo, ¿por qué soy optimista? Soy optimista primero porque el potencial es evidente. El potencial de todo esto para mí es ingente, y está bien que hablemos de los peligros, de los riesgos, pero hay que hablar también de lo otro. Pero también soy optimista porque, primero, os decía ya, está llena la administración de datos valiosos. Y 2, me encuentro continuamente, yo tengo un montón de conversaciones con gente, digamos, con los frikis de los datos de las distintas administraciones, y me encuentro continuamente a técnicos deseosos de hacer más cosas con sus datos. Que lo que a veces les ofende es que alguien les diga, mira, qué mapa más guay han hecho en el país. Y dice, bueno, pues esto es una mierda. O sea, pues esto lo podríamos hacer nosotros todos los días. Entonces, mi mensaje para vosotros es que me ayudéis a empujar esa idea de buscar los usos virtuosos de los datos públicos. 2, empujar los usos virtuosos de los datos públicos. Y, si tenemos suerte, dentro de unos años quizás celebrar los buenos usos de los datos públicos. Y ahora sí, dejadme buscar mi sobre y revelar el ganador del 10º premio Hay Derecho, que estoy seguro, viendo las candidaturas, que será alguien que hace cosas. Bueno, tengo el acta del jurado, el premio Hay Derecho, categoría general, el jurado de la 10ª edición, reunido en Madrid, con la asistencia de los miembros y anunciados, tras valorar los méritos y las acciones de todos los candidaturos y resaltando la excelencia que concurre en todas ellas, acuerda otorgar el 10º premio Hay Derecho a Jaime Gómez Obregón. Enhorabuena. Acompáñame. Por aquí. Enhorabuena. Toma tu premio y ahora creo que te tengo que dejar hablar unas palabras. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias.
Kiko, Safira, muchísimas gracias. Al jurado por el premio. Qué orgullo, qué satisfacción y qué honor. Muchísimas gracias a la Fundación por todo el trabajo que hace en la defensa de estos valores, de esta idea de la democracia y del Estado de Derecho. Y sobre todo, muchísimas gracias al resto de los finalistas por todos esos méritos y ese trabajo que también están desarrollando. Yo me siento incómodo aquí, recogiendo este premio. Así que quiero pensar que no es un premio que estáis concediendo a una persona concreta, sino que es un premio a estas ideas que seguro que muchos compartimos, que es la idea de que desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo y con nuestro conocimiento, podemos hacer una transformación positiva de lo público y podemos implicarnos en lo que es público, sin necesidad de fiar todo a la carta de la política, a la carta de los partidos políticos, que es lo que a veces vemos, ¿no?, en la sociedad, en nuestros conciudadanos. Parece que todas las esperanzas están puestas en los partidos. Y yo no sé si la política está respondiendo satisfactoriamente a esas esperanzas, porque a veces lo que uno percibe es como estos mensajes divisorios que tratan de posicionarnos en bloques enfrentados, en ideologías, cuando, por el contrario, hay muchísimas más cosas que nos unen y nos conectan como país y como sociedad que las que nos separan. En fin, me ha encantado lo que ha expresado Kiko, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué triángulo tenemos aquí? Tenemos, por un lado, la tecnología, esta tecnología digna de los dioses que nos permite hacer un análisis masivo de los datos públicos que explicaba Kiko. Y tenemos también, aunque sea trancas y barrancas, muchos datos públicos que las leyes de transparencia han provocado que se pongan a disposición cada vez más, y como digo, a veces es con cortapisas, pero tenemos muchos datos. Tecnología, datos públicos. El otro vértice, pienso que es el de las redes sociales. Hay muchas cosas que no me gustan de las redes sociales, pero al mismo tiempo es el canal que nos permite participar del debate público sin un intermediario como los que toda la vida hizo falta tener. Ahora podemos participar de los asuntos públicos y tener una voz utilizando este canal emergente, relativamente nuevo. Hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con rigor, por supuesto, pero ¿por qué no? También podemos hacerlo con sentido del humor y con sarcasmo. Eso también nos conecta a todos como país. Voy a acabar con una reflexión breve, pero esto me inquieta cada vez más y quiero compartirlo con vosotros, a ver qué pensáis. La superficie de contacto que como ciudadanos tenemos con lo público, con la administración, con el Estado, cada vez es más digital. Nuestras interacciones con la administración cada vez son más digitales. Cada vez más dependemos de las interfaces digitales, de los trámites digitales. Pero ¿están funcionando bien esos trámites? ¿Tienen una buena calidad? ¿O a veces resulta que estamos frustrándonos porque no funcionan bien o no funcionan como esperamos o como quizá merecemos? Pienso que cuando los trámites digitales y la administración electrónica no funciona conforme esta expectativa, al final se provocan dos efectos perniciosos. Por una parte, que ponemos en riesgo la equidad en el acceso a los derechos, porque el canal primordial, el canal principal, es el canal digital. Pero por otro lado, además, nos frustramos cuando intentamos comprar un billete de tren y la web no funciona, de Renfe, por poner un ejemplo que muchos conocemos, o renovar el DNI o el pasaporte. Y a veces escuchamos estas quejas, muchas veces incluso en las redes sociales, ¿no? Y es una especie de fábrica de desafectos, porque la gente se frustra y no consigue culminar los trámites. ¿Qué está pasando? Me da miedo pensar que a veces emergidos de la política surgen también estas personas que, bueno, con una actitud quizá antisistema o antipolítica, a veces quieren cambiarlo todo e incluso poner en riesgo las cosas que tenemos y que funcionan y que son muchas. Podemos hablar después de ello, si queréis, en el cóctel. Muchísimas gracias.
tienes que tomar una determinación, o callarte o dar el paso y contar lo que está sucediendo. Denunciar é o primeiro passo para mudar. A verdade precisa de quem a defenda. Denunciar é escolher a justiça em vez do silêncio e cada denúncia é um passo contra a impunidade. Los ciudadanos podemos supervisar y detectar fraude en la administración, gracias a la mayor transparencia y los datos en abierto utilizando las modernas tecnologías digitales. Creer que existe algún tipo de protección para los alertadores y confiar en que la creación de canales internos de denuncia dentro de las empresas o la administración servirá de algo es como pedirle a Caperucita que confíe en el lobo y que recorra el camino interno de denuncias del bosque. A denúncia que fiz, mais do que um imperativo cívico, foi um imperativo ético, porque não podia permitir, enquanto médico, que os interesses dos meus doentes fossem postos em causa através da violação da confidencialidade dos seus dados clínicos que me tinham sido confiados. E, apesar das consequências que daí advieram, voltaria a fazer tudo de novo. Para mí, lo más importante es darnos visibilidad, escucharnos y ser conocedores de lo que supone esto. Bueno, pues como habíamos avisado, este año, nuestro 10º aniversario, tiene una categoría especial, que es la de denunciantes de corrupción. Como veis, la tenemos en el ámbito de Portugal y también de España. Y es algo muy especial para iDerecho, porque venimos de oír a los tecnólogos y está fenomenal y es el futuro, ¿no? Y también demuestra, ¿no?, que nosotros que empezábamos como juristas, pues ahora estamos rodeados de ingenieros, de tecnólogos, de empresarios y es genial. Pero esto recuerda un poco nuestros orígenes, porque el primer premio que dio la Fundación iDerecho fue precisamente para una denunciante de corrupción, fue para Ana Garrido, la denunciante de la trama Gürtel. Y la verdad es que es interesante recordar que yo particularmente recibí varias llamadas del entonces alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que hoy tiene una prisión de 36 años de cárcel, para indicarnos que haríamos muy mal en darle el premio a una denunciante de corrupción y en concreto a esta persona. Yo creo que esto nos abrió mucho los ojos, no solo no le hicimos caso, sino que aprendimos rápidamente qué significaba ser denunciante de corrupción en España. Y esa toma de conciencia nos hizo ser muy activistas en la línea de lo que decía Kiko. Nos movimos muchísimo desde el primer momento para conseguir una protección efectiva a los denunciantes de corrupción en España. Esa protección llegó finalmente de la mano de la Unión Europea, todo hay que decirlo. Se aprobó una directiva que obligó a su transposición en España finalmente en el año 2023. Eso sí, nosotros obtuvimos muchísimas buenas palabras de políticos de todos los grupos parlamentarios diciendo que estaban preocupadísimos, que esto era una prioridad, pero como digo, al final se hizo de la mano de la Unión Europea. Pero bueno, bienvenido sea. En cualquier caso, en este marco de esta nueva ley, nosotros tenemos un proyecto concedido por la Unión Europea para precisamente monitorizar ese cumplimiento, para que esto no se quede, como muchas veces ocurre, en un papel mojado, que esto se cumpla. Y en ese ámbito les propusimos, y así lo aceptaron y les gustó, dar un premio especial para denunciantes de corrupción. Los candidatos han leído un poco lo que ellos han dicho, y lo primero que tengo que decir es que todos ellos son absolutamente, todas sus historias merecen un libro. Mencionaba antes a Ana Garrido, que ya le han dedicado un libro que se llama Ana contra Gürtel, pero todos nuestros candidatos, todo lo que han pasado, todo lo que han hecho, de verdad, merecerían un libro cada uno de ellos. Aquí simplemente me voy a limitar un poco a decir quiénes son y cuáles son, digamos, cuál es su ámbito de actuación, porque, insisto, no voy a decir todo lo que han hecho ni todo lo que han sufrido. Todos ellos han sufrido represalias. Simplemente comentarles quiénes son. Antonio Rico es
policía local, con más de 25 años de servicio público y con una trayectoria que siempre ha sido la defensa de la legalidad, empezando por unas denuncias sobre irregularidades en la gestión de la policía local de Torrevieja. Como digo, todo esto desencadena una larguísima historia de represalias que no voy a detallar y que finalmente le lleva nada menos que al Tribunal Constitucional, donde recientemente obtiene una sentencia en la que se le da el amparo por todas estas represalias sufridas. Maite Morao es arquitecta, también profesora de urbanismo y funcionaria, en este caso, del Ayuntamiento de Sabadell. Maite se niega a avalar operaciones urbanísticas que le parecen irregulares, que le parecen contrarias a la normativa, y ahí comienza también su peculiar calvario como denunciante de corrupción, con todas las represalias que se pueden imaginar y que, en cualquier caso, como digo, son las que se producen habitualmente en estos casos. Manuel García Rodríguez es también ingeniero de telecomunicaciones, investigador y divulgador especializado sobre todo en el tema de la contratación pública y como tal también ha analizado muchos datos de la plataforma de contratación pública para determinar o averiguar si hay licitaciones sospechosas o que puedan dar lugar a casos de corrupción, lo que ha sido trasladado a los organismos de control y de fiscalía y, de nuevo, esto no sale gratis. Alicia Vilches es secretaria municipal y miembro de una organización que se llama Absital, que se centra en la defensa de la legalidad y de la integridad de la gestión en los ayuntamientos, que es un ámbito especialmente sensible donde estos funcionarios normalmente tienen problemas para desarrollar sus funciones de control y de supervisión. Y, por supuesto, también ha sufrido represalias por estas actuaciones. Además, quiero especialmente darles las gracias a Antonio Rico y a Alicia Vilches, que participan en una campaña que tenemos en marcha de comunicación para dar visibilidad a la situación de los denunciantes. En Portugal, voy a ver si digo bien los nombres, Jorge Espíritu Santo, que es médico especialista en oncología y que tenía responsabilidades de coordinación en el centro hospitalario de Barreiro Montijo y que alertó de fallos graves en la protección de datos clínicos de sus pacientes que evidenciaban accesos y modificaciones por personal no autorizado. Activó la intervención correspondiente de las autoridades competentes y, de nuevo, sufrió todo tipo de represalias por esta conducta. Y, por último, Alexandra Jorge es psicóloga que también ha denunciado irregularidades, en este caso en la Federación Portuguesa de Natación, relacionadas con conflicto de interés y uso indebido de recursos, por lo cual también ha sufrido represalias. Insisto en que estas personas sufren no solo consecuencias profesionales, sino también personales por defender los intereses de todos. Por defenderlos, en primer lugar, frente a sus propias instituciones, que son muchas veces sus mayores enemigos, pero también frente al silencio, la cobardía o la complicidad de sus compañeros. Para defenderlos frente al acoso laboral o incluso personal y también judicial de las personas que son denunciadas. Para defenderlos frente al desinterés de los medios de comunicación. Para defenderles incluso a veces frente a la incomprensión de sus familias y de sus amigos que les dicen que por qué se meten en esto. Y es que, como me dijo hace muchos años una denunciante de corrupción, si cuando yo denuncio una infracción o un delito el sistema se me echa encima, yo lo que me tengo que preguntar es ¿qué tipo de sistema tenemos? Y esta pregunta sigue siendo muy pertinente. Todos ellos tendrían que ser premiados, pero la comisión asesora, en este caso, del proyecto que tenemos, ha tenido que seleccionar a dos de ellos, uno por España y otro por Portugal. Aquí, como insisto mucho en que todos tienen los mismos méritos en cuanto a represalias, en cuanto al éxito de sus denuncias, en cuanto a su visibilidad, y todos han sido enormemente valientes y generosos. Todos ellos deberían ser premiados. Por eso quiero decirles que estamos muy orgullosos de ser sus conciudadanos y muy agradecidos, y pido ahora mismo un aplauso para todos los candidatos.
Bueno, pero como digo, había que elegir a una persona por Portugal y a otra por España, y las propuestas que se hicieron al jurado de la Fundación Hay Derecho son, que les invito a subir ahora para recoger el premio, por Portugal, Xorxe Espíritu Santo, y por España, Maite Morao. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me gustaría dedicar este premio, aparte de a mi marido, por todo lo que hemos pasado y lo que nos queda. Me gustaría dedicarlo a todos los denunciantes, porque creo que este premio es para todos, como muy bien decía ella. Todos y cada uno de ellos, no solo los que están nominados conmigo, sino todos los que no se atreven ni siquiera a decir su nombre, y cuando les he pedido si querían que los listara, que los relacionara, porque todos ellos son ganadores, más que yo, me decían que no, que tenían miedo y que no, preferían no hacerlo. Por eso quiero también daros las gracias de forma muy especial a la Fundación Hay Derecho y a todos los que estáis hoy aquí. Y lo quiero hacer, bueno, es un gracias mayúsculo, porque, bueno, gracias a vosotros estamos empezando a imaginar, no sé si me oís muy bien, yo hablo muy bajito, que a lo mejor sí que se pueden empezar a cambiar las cosas, y eso es gracias a este premio y a vosotros. Pero para que me podáis entender os tengo que explicar un cuento, una historia, porque necesitamos mucho que os acordéis de lo que nos está pasando, no solo en la gala, sino que necesitamos que os acordéis mañana, la semana que viene, cuando vayáis a vuestros trabajos, porque os necesitamos, bueno, luchando con nosotros. Este cuento empieza así. Hace mucho, mucho tiempo, bueno, unos 10 años, en un país muy lejano, una doncella cualquiera, o sea, una doncella funcionaria, dijo que no, y dijo que el dinero y los bienes públicos son de los ciudadanos y que están sujetos al interés general. Pero es que resulta que en aquel país muchos gobernantes hacían como si el dinero no fuera de nadie y lo usaban para financiar partidos, bueno, partidos entre nobles, para ocultar tesoros en paraísos fiscales, bueno, y para mariscadas y otras cosas, pero como que es un cuento, no vamos a entrar en detalles. Cuando dijo no, en el castillo la enviaron al despacho de la más alta torre, que en todos los casos siempre se parece mucho a un viejo almacén, sin ordenador, sin compañeros, en la mayoría de los casos. Y ante todo el pueblo la declararon ciudadana non grata y lo mandaron pregonar, lo que viene a ser pues, publicarlo en todos los diarios. Y con ello pronunciaron un maleficio. Dijeron, como no podemos desterrarte, con esta declaración nadie más se atreverá a hablarte en público y cualquiera que ose hacerlo recibirá idéntico maleficio, hasta el punto de no poder volver a trabajar en este hermoso lugar. Bueno, entonces a ella, como a todas las doncellas servidoras públicas y doncellas y doncellos, perdón, le quitaron todas sus posesiones. Generalmente es el cargo, el sueldo, el trabajo, incluso la posibilidad de trabajar en otro reino. Para algunas esto implica incluso perder el domicilio, pues porque viven en casernas y son guardias civiles. Bueno, como declarar a la ciudadana non grata les parecía poco, le pusieron una causa penal inventada y muchas causas administrativas. Todas eran falsas, pero así sus pregoneros ya podían publicar su nombre y su foto y decir que era una investigada, que viene a ser algo así como una apestada. Y con esta maniobra que hacen todos los gobernantes en todos los reinos, pues tenía tanto trabajo defendiéndose que ya no era capaz de denunciarlos. Esto es lo que pasa por norma. Ni siquiera nos atrevemos a salir a la calle. Y
bueno, en el caso de que salgamos y de que nos atrevamos a hablar, pues ¿quién nos va a creer? Si somos investigados, somos apestados. Hemos perdido la reputación y la credibilidad. Pero bueno, es que tampoco a los alertadores nos quedan muchas ganas de acercarnos a un juzgado, porque como a todos los denunciantes les abren tantas causas, pues necesitamos todos nuestros ahorros simplemente para defendernos o simplemente para seguir adelante, porque nos quedamos sin trabajo, sin reputación, sin credibilidad y sin nadie que se atreva a acercarse públicamente y a hablarnos, a escucharnos. Simplemente eso. Bueno, como esta doncella es un poco cabezona, se fue al juzgado y explicó lo que pasaba. Y los gobernantes decidieron entonces organizar desde el propio castillo, que se parecía bastante a un ayuntamiento, manifestaciones y carceroladas semanales exigiéndole que quitara la denuncia. Y por si no captaba la indirecta por las buenas, esto se hace bastante también, le pintaban miras telescópicas y textos amenazantes en la puerta de casa, en el cole de sus hijos. Bueno, y publicaban edictos en un canal muy antiguo que se llamaba Twitter. Y en estos animaban a todos los campesinos de bien a que, bueno, que la eliminaran del mapa, tal cual. Bueno, con el tiempo, ella y su marido acabaron enfermando. Los dos contrajeron un cáncer muy agresivo al mismo tiempo y es como si hubiera caído otro maleficio sobre ellos. ¿Y esto por qué os lo explico? Pues os lo explico por la parte que os toca. Y es que cuando fueron al Hospital Público del Reino, les dijeron que debían esperar muchos meses para poder ser operados, porque no había suficientes cirujanos ni suficientes quirófanos. Bueno, estuvieron esperando 3-4 meses y al final, con mucha pena, pues porque siempre habían pensado que la sanidad pública era de todos, pues se fueron a una mutua y siguen luchando, porque a veces hay cuentos en los que cuesta mucho llegar hasta el final feliz. De hecho, a día de hoy la doncella, como todas las doncellas de este cuento, sigue castigada, sin funciones, sin equipo, sin trabajo. Deben pensar que si no pueden eliminarlos, a lo mejor lo que pueden hacer es anularnos. Y yo por eso hoy os quería explicar este cuento, porque yo quiero luchar por un final feliz para todas las historias de mis compañeros, los que no están aquí recogiendo el premio, los que no se atreven a decir su nombre, los nominados, todos y cada uno de ellos. Y porque pienso que mi sueño y el de mis compañeros, bueno, estoy segura, es también el vuestro. Primero porque estáis aquí y os habéis atrevido a nominar a apestados. Después, pues que os atrevéis a hablar con nosotros en público. Os atrevéis a nominarnos, a reconocernos, a darnos un lugar en el que poder expresarnos. Y bueno, y es que además creo que vosotros también pensáis que merecemos hospitales públicos sin listas de espera, incluso para el cáncer, aunque esto no se pueda decir en voz alta. Y escuelas con buenas instalaciones y con buenos profesionales, pues porque todos queremos que nuestro futuro sea el más brillante posible. Por eso hoy no quiero acabar con un final feliz ni con un cuento. A lo mejor con un eslogan simplón del que puedo dar fe, y es que proteger a los alertadores salva vidas o puede salvarlas. Y es que puede parecer muy presuntuoso, pero lo digo con la seguridad de tener datos a todos los que han hablado antes. Y es que el Fondo Monetario Internacional cifra entre un 2 y un 5% del PIB lo que se lleva la corrupción. Y en España lo sitúa entre el 10 y el 20%. Estoy convencidísima de que si este dinero lo destináramos a sanidad, a escuelas, a residencias públicas para nuestros mayores, salvaríamos muchas cosas. También me gustaría deciros, pues como decía el otro cuento, que las caperucitas no tenemos protección, que no hay medidas reales y que las que hay están bastante boicoteadas porque es que resulta que quienes ponen medidas para protegernos son los mismos gobernantes del cuento. Por eso hoy estoy muy agradecida y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros, porque pienso que todos vosotros habéis dado un paso fundamental, que es atreveros a nominarnos, atreveros a premiarnos y, bueno, atreveros a decir que no, que lo público es de todos y que con eso no se juega. Por eso, muchísimas gracias a todos vosotros. Sois los premiados.
It's an honor to be here, and I thank you, the foundation. I talk in English because I understand Spanish, but my Spanish is not, in talking is not very good, and you will not understand. I could talk in Portuguese if you want, but it will be worse. Português? Bem, então em português. Se perceberem, se quiserem, eu também falo em inglês, mas pronto, português. Primeiro quero agradecer à Fundação esta honra muito grande e inesperada que me concederam por uma coisa que eu fiz há 7 anos e que fiz não só por um imperativo de cidadania, mas sobretudo por um imperativo ético, porque sou médico. E aquilo que me apercebi foi que a base de dados com que os médicos portugueses trabalham, na maioria dos hospitais públicos, que é uma base de dados fornecida pelos serviços centrais do Ministério da Saúde, não tinha níveis de acesso, ou seja, toda a gente via aquilo que os meus doentes me confiavam. Ou seja, se um doente me confiasse, enfim, que tinha dado uma escapadinha e tinha tido uma doença venérea, outra pessoa qualquer, poderia consultar o processo e ver isso. E como devem compreender, isto é um maná para as seguradoras e para os empregadores e já agora que estamos no tempo de redes sociais, que eu não frequento, devo dizer, portanto eu não sei que impacto é que tive nas redes sociais, isto é um maná para a opressão, para a maledicência, para a tentativa de intimidação das pessoas. Foi isso que me fizeram depois, que tentaram fazer, porque eu não me intimido com facilidade, porque já sou muito velho para me intimidarem. Eu tenho quase 50 anos de exercício de medicina e, portanto, quando fiz isto tinha 43, estava no topo da carreira médica, era demasiadamente velho para me intimidarem, mas, de facto, a denúncia que eu fiz foi fundamentada e de tal maneira foi fundamentada que o hospital onde eu trabalho e sobre o qual foi feita a denúncia foi multado em 400 mil euros pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é o organismo português que é responsável pela proteção dos dados. Mas, de facto, a atrapalhação foi muita, mas o Império contra-atacou de imediato. Ou seja, os organismos de fiscalização públicos, nomeadamente a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, abriu um inquérito, já conhecendo os resultados do inquérito da Comissão de Proteção de Dados, e disse que estava tudo bem, muito obrigado, tinha havido apenas um lapso, não aconteceu nada e tal. E como não aconteceu nada, eu tive que me defender de um processo de crime que durou 4 anos e que terminou com a minha absolvição, obviamente. Também se terminasse com a minha prisão, era igual. Eu voltaria a fazer tudo exatamente da mesma maneira. E por isso, eu quero agradecer pelo caminho. Eu quero dizer que este prémio é também dedicado à minha mulher, à pessoa que me acompanha há 40 anos, à minha companheira de mais de 40 anos, que sempre me apoiou. E este prémio é para ela também. Ela devia estar aqui hoje, infelizmente não pôde. Eu tenho muita pena que não esteja. Mas também tive apoio, quer do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, quer da Ordem dos Médicos, do então bastonário, que foi um apoio precioso, porque o bastonário entendeu que, de facto, aquilo que eu estava a denunciar era uma coisa de imensa gravidade. E é de tal forma grave que, quando nós pensamos num mundo em que a inteligência artificial vai ter um papel cada vez maior e em que vão ser movimentados centenas de milhões de dados de centenas de milhões de doentes. Pensem um pouco. Quem é que querem como guardião desses dados? As empresas que fornecem os serviços ou os médicos que os devem e que os juraram proteger?
Portanto, aquilo que eu denunciei é um problema profundo, continua a existir, infelizmente, e que só tem tendência a agravar-se, porque há um ditado português que diz que quanto maior a nau, maior a tormenta, ou seja, quanto maior a dimensão, maiores são os problemas. E eu tenho muito receio, desta vez já enquanto doente, porque eu em breve também passarei à condição de doente, como todos nós passaremos, tenho muito receio que os meus dados sejam devassados por quem quer ganhar dinheiro com eles. Não é usá-los em benefício. Claro que a inteligência artificial tem um papel importante, mas não é usá-los em benefício das conquistas civilizacionais, médicas, técnicas, de conhecimento. É usá-los para ganhar dinheiro. Isso nós não podemos permitir. Os médicos, em primeiro lugar, porque os médicos fizeram um juramento há 2400 anos em que dizem que o interesse do meu doente será a minha primeira preocupação. E foi isso, basicamente, que esteve aqui em causa. Faria tudo de novo. Se calhar vou ter que voltar a fazer. E, mais uma vez, muito obrigado pela distinção e pela honra que me concederam e pela paciência que tiveram agora para me ouvir. Como este es un año especial, porque es el 10º aniversario, queríamos dar pues, también un premio especial, aparte del que acabamos de dar a los denunciantes de la corrupción, y un premio que fuera a la trayectoria de alguien que se hubiera destacado en su trayectoria por la defensa del Estado de Derecho. Y la verdad es que en cuanto salió el nombre de nuestra premiada, que es María José Segarra, pues la verdad es que se acabó todo tipo de discusión, ¿no? Porque realmente pensamos que ejemplificaba perfectamente la excelencia profesional y ética en defensa del Estado de Derecho. Y la verdad es que alguno me podrá decir que, bueno, cómo no, que es una fiscal, cuyo objetivo principal es la defensa de la legalidad, ¿no? Que sería lo normal. Y en efecto es lo normal. Y por eso María José además nos dijo que aceptaba el premio, para dar visibilidad a tantos fiscales que todos los días hacen esa defensa de la legalidad en condiciones difíciles, ahora probablemente en condiciones más difíciles que nunca, sin que tengan reconocimiento. Pero eso, que refleja la humildad de María José, no impide que su carrera sea absolutamente excepcional y su trayectoria lo sea. Y para hablar de ella, la verdad es que, por eso he traído un papel, voy a utilizar las palabras de distintos compañeros que me han hablado de ella, ¿no? Algunos mayores, otros menores que ella, han sido sus subordinados todos, obviamente, sus superiores a veces, algunos también, de su asociación o de otras, ¿no? Y me han contado un poco su historia, ¿no? Y cuentan que como muy joven fiscal en la Fiscalía de Cataluña ya destacaba por su cordialidad, su sonrisa permanente y su capacidad de trabajo, y también por su preocupación por las personas vulnerables. Todo eso se lo llevó a la Fiscalía de Sevilla, donde demostró ya otra cosa característica, que por encima de la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal estaba la obligación de cumplir la legalidad, mostrándose cortés pero firme con sus superiores cuando discrepaba, y con la misma actitud que tuvo también esa es la misma actitud que tuvo después en el Consejo Fiscal. Ya después asumió muy joven, con 41 años y mujer, cosa rara en aquel tiempo, la jefatura de la Fiscalía de Sevilla, una jefatura comprometida porque había fiscales de mucha mayor antigüedad que ella, pero fue respetada y apreciada por todos. De hecho, fue renovada 2 veces en esa jefatura por 2 fiscales generales distintos. La
En esa época promovió la especialización, la modernización, el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad y siguió demostrando la especial atención de la Fiscalía a menores, discapacidad, víctimas y cuestiones de corrupción, por entender que era ahí donde se justificaba más fuertemente la labor de la Fiscalía. Como fiscal general del Estado fue más fiscal que general del Estado, como dicen sus compañeros, es decir, se mantuvo siempre independiente, estuvo siempre abierta al asesoramiento de los mejores y contó con el asesoramiento de la Junta de Fiscales de Sala, sin hacer por eso dejación de su autoridad o sus funciones. Después, bueno, todos sabemos cuál fue el resultado de esa actuación honesta y leal con los fiscales y los ciudadanos. Apenas un año y medio después de ser nombrada fiscal general, no fue renovada por los mismos que la habían nombrado. Pero una vez que cesó, volvió a la Fiscalía de Sevilla a realizar las actuaciones de cualquier fiscal ordinario, como el Cincinato romano, bueno, y como tantos otros que han considerado que el cargo que tenían era simplemente un servicio público, ¿no? Y después, como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores, ha coordinado los especialistas nacionales y ha propiciado una constante relación con colectivos sociales. Como semblanza, me dicen que desde una perspectiva intelectual siempre ha actuado como fiscal. Sus decisiones han sido la aplicación inteligente de los principios de legalidad e imparcialidad con un enorme sentido común que la conectaba con todos los fiscales, incluso con los que discrepaban técnicamente de la decisión. Desde una perspectiva moral, sus decisiones y su discurso se han orientado siempre al valor último de la justicia y ha sido leal a la institución, a los ciudadanos, a los fiscales, a sus propias ideas y a su asociación. Y en cuanto a lo personal, se destacan su discreción y su elegancia y su capacidad para mantenerse firme sin agresividad. Y yo creo que para nosotros, para mí, María José es un ejemplo, ¿no?, de que se puede tener excelencia profesional y ética en cualquier nivel de la profesión, y también de algo que le digo a mis hijos siempre y que después de oír las historias que acabamos de oír resulta más difícil creerse, pero yo lo creo, que es que lo bueno conviene. Quizás no permita mantener los cargos ni recibir honores con minúscula, pero sí permite tener honor con mayúscula, prestigio, el afecto de muchos y la admiración y el respeto de todos sus compañeros y de muchos otros como nosotros que queremos darle el premio en consideración a todo esto. María José, por favor. Bueno, me habéis hecho un regalo, no solo por este premio, sino por transmitirme tanto cariño y esas palabras tan maravillosas de amigos y compañeros de la Fiscalía. Muchísimas gracias, Egis, por tus palabras. La verdad es que cuando se recibe un premio tan significado como este, un premio a la trayectoria profesional, además de la referencia indudable a la edad, que tenía que venir directa, porque si no, no hay trayectoria, hay algo que personalmente a uno le es un poco difícil de encajar, porque una tiene su visión de sí misma y todo esto te abruma muchísimo, lo podéis entender. El que además otras personas y grandes profesionales del derecho, como sois los que conformáis e impulsáis esta fundación, me atribuyáis este mérito, pues todavía me hace más ilusión, pero quizá tenga que ver más con el demérito ajeno, el demérito en estos tiempos un poco líquidos o evanescentes. Por estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Yo creo que es un poco por lo que estoy yo aquí, pero es verdad que hoy día pareciera que lo más sagaz fuera, como estamos viviendo todos esto, ¿no? Estamos en una fundación que defiende el Estado de Derecho, porque estamos viviendo una destrucción
una destrucción, campañas de desprestigio continuas de aquellas personas o de aquellas instituciones que no funcionan de manera armónica con lo que alguien está esperando u opinando. Y de alguna forma se está buscando convertir las instituciones en instrumentos de manipulación, de forma que los valores de esa institución se conviertan en los intereses particulares de algunas personas. Hay derecho, en la estela de don Benito Pérez Galdós, presta especial atención a la politización de las estructuras de la Administración a través de ese dedómetro, ¿verdad? Y a través de la denuncia del clientelismo. Es un legado envenenado que sigue con nosotros a pesar de que ya ha transcurrido más de un siglo desde que lo escribiera Benito Pérez Galdós. Por eso pensar hoy día, como está reivindicando todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra, en clave institucional, no puede ser una aceptación de lo que existe y debe estar integrado de propuestas transformadoras, como desde el inicio habéis estado diciendo a lo largo de esta tarde, propuestas que permitan recuperar a las instituciones en su función de freno, de contrapeso y de control del poder. Desde el Ministerio Fiscal debemos ser capaces, y yo creo que lo somos, de ofrecer un modo de pensamiento institucional que refleje ese trabajo comprometido con los fines que nos son propios, con los fines que dispone la Constitución y que ha desarrollado nuestros 2 primeros artículos del Estatuto Orgánico, que sabéis que son como nuestro leitmotiv. Estos principios nos imponen la tarea a los fiscales de confirmar y de conformar la institución y todo lo que representa. Algunos compañeros me apoyáis y me acompañáis hoy aquí, sois firmes defensores de esos principios. Esa ley democrática, esa aspiración de justicia que se aplica y que están en nuestros principios, esa defensa férrea del principio de legalidad, esa dependencia jerárquica que tanto me molestaba en mis primeros años de carrera, pero que la entendí plenamente porque está al servicio de la unidad y de la igualdad de todos ante la ley. Eso es lo que me permitió darle la vuelta y entender los principios de la institución a la que pertenezco, que son garantía de esa igualdad de todos ante la ley. Por tanto, cuando hoy se invoca o se premia mi profesionalidad, de alguna forma es por reconocer la vigencia de esos principios que nos hemos dado todos a través de la Constitución y son criterios que van evidentemente más allá de unos conocimientos que avalan haber superado una oposición. Como ha recordado, y la verdad es que tengo compañeros maravillosos que me han acompañado a lo largo de toda mi vida, he tenido la oportunidad de liderar equipos maravillosos de fiscales durante mucho tiempo. Ha recordado mis 14 años de fiscal jefe de Sevilla y mis 18 meses en los que tuve el inmenso honor de ser fiscal general del Estado. Siempre he aprendido mucho de todos esos compañeros y he escuchado continuamente. Los he escuchado continuamente y tomando las decisiones que me correspondían, evidentemente, desde el rigor de esos principios de legalidad y de igualdad. Pero debo decir, y siempre lo he dicho y me lo habéis escuchado alguno, que no he recibido en el ejercicio de dichas jefaturas ninguna indicación sobre una actuación concreta a realizar, aunque si bien es cierto que tampoco hubiera sido permeable a ella y eso quizás sea muy claramente percibible por quien podría haber querido decirme o sugerirme otra cosa. Pero esto es un hecho cierto. Porque si las instituciones fallan es porque las personas fallamos a las instituciones. Y esto se produce cuando no pensamos ni actuamos con la debida consideración a los fines de la institución. El fracaso no es el error ni la equivocación, que es algo perfectamente admisible. Es esa forma fallida de ser o estar. Es atender a lo que personalmente puede ser conveniente y no atender a lo que es apropiado con arreglo a esos valores. Esa búsqueda de esos principios éticos en el Ministerio Fiscal la hemos desarrollado en los últimos años. Hemos generado un código ético. ¿Por qué? Porque nos creemos que la dignidad del Ministerio Fiscal se tiene que ejercer a través del cumplimiento de esos valores éticos. Esto supone participar en la institución. Esto supone discutir dentro de la institución, colaborar con ánimo constructivo. Y esto también supone tomar decisiones después de haber oído esa discusión. Y ese debate interno es el gran valor del Ministerio Fiscal. Si lo perdemos, hemos perdido la institución. Y es verdad que siempre he concebido que sin escuchar no podía desarrollar mi trabajo profesional. Esa es una faceta de la dignidad del Ministerio Fiscal, pero para el fiscal, y tú lo has dicho también, Sergis, la defensa de la dignidad del ser humano está en la Constitución, en nuestro artículo 124, la defensa de los derechos de los ciudadanos, y eso es esa faceta del Ministerio Fiscal menos conocida, pero a la que tengo la fortuna de estar actualmente dedicada en mis competencias, que sí, es verdad, son más desconocidas, que es la defensa de los derechos de las personas mayores o las personas con discapacidad, coordinando a todas las fiscalías españolas. Es la garantía de los derechos de las personas. Comenzamos con un texto defendiendo los derechos de las personas que viven en entornos residenciales, sociosanitarios o psiquiátricos, con una instrucción
que propone la eliminación de las prácticas de contenciones y de sujeciones químicas o físicas inmediatamente después en la pandemia. Creo que ahí el Ministerio Fiscal estaba donde tenía que estar, tomando lecciones de esa traumática vivencia e impulsando hacia un futuro que tiene que ser mejor cuando estamos en esos entornos viviendo. No podemos reducir el Ministerio Fiscal a una actuación, por favor, no lo hagamos, o a un procedimiento judicial que se esté viviendo en la actualidad, un riesgo que actualmente lo tenemos. Nos está haciendo vivir uno de los momentos más complicados de nuestra institución. Este premio pone en valor a ese Ministerio Fiscal que diariamente y con fiscales comprometidos, formados, imparciales, atiende dentro de sus competencias a todos los ciudadanos. Y sí, también estamos entrando en la sede electrónica, pero siempre desde la accesibilidad universal. Tenemos una página Fiscalía Accesible donde buscamos que la tecnología esté también al servicio de los ciudadanos y que no excluya a nadie. Entré en la carrera fiscal a finales del año 1987. En ese año, en un congreso de mi asociación, debatimos sobre la investigación del fiscal, hace 38 años. Es verdad que la actual polarización lo único que está haciendo es impedir que un proyecto que pudiera ser creíble, ofreciendo las garantías adecuadas a la sociedad de un ministerio fiscal autónomo y capaz de llevar adelante las investigaciones, el momento actual lo impida. Lo impide también el que no hemos sido capaces, como Estado, de hacer un auténtico pacto de Estado por la justicia. Ahora, desde luego, es previsible un nuevo fracaso, un anteproyecto que nace sin consenso, que lamentablemente se puede saldar con más descrédito al Ministerio Fiscal porque va a estar en tela de juicio antes ni siquiera de haber empezado a realizar ninguna de esas funciones. Por eso, quizás hoy mi reflexión es que no podemos seguir destrozando las instituciones, que tenemos que actuar como nos estáis transmitiendo desde la Fundación y todos los premiados. La justicia, entre todas las instituciones sociales, es la supervisora por antonomasia. La justicia permite supervisar esas tensas relaciones entre el resto de las instituciones sociales, la actuación de esas instituciones jurídicas y también del Ministerio Fiscal, que forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional, conformará ese entorno que os sustentará o socavará el funcionamiento de toda la sociedad. Y esa es esa responsabilidad. Esta tarde, este premio del colectivo Hay Derecho, que de forma activa, comprometida y propositiva asume la defensa del Estado de Derecho, nos pide superar esa reflexión condoliente y exige esa responsabilidad individual y colectiva. La magnífica selección y los perfiles de los candidatos y de los premiados nos interpelan y nos están señalando el camino que es responsabilidad de todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad es un regalo. Bueno, pues ya me corresponde cerrar el acto, que lo estarán deseando, y pasar a poder conversar con los candidatos y premiados después. Pero tengo que cerrar dando las gracias, por supuesto, dando las gracias en primer lugar a Avante por prestarnos de nuevo sus magníficas instalaciones, a los asistentes, que sois los que dais sentido y calor a este acto, al equipo que ha preparado el acto, aparte de los que conocéis, pero están Cecilia, Andrea, Marta, Germán y Belén, que nos ayuda hoy también. Y también, realmente, que a quien tenemos que dar las gracias es a los candidatos y premiados que nos acompañáis hoy, ¿no? Yo siempre decimos que esto es la fiesta de Hay Derecho. Realmente es el día en que nos damos el lujo de homenajear y compartir esta noche con personas a las que admiramos, ¿no? En el aniversario de Derecho decía Javier Goma que no basta para mantener el Estado de Derecho unas leyes y unas instituciones, que hace falta un compromiso sentimental, es decir, un compromiso personal con el Estado de Derecho y sus valores. Con los premios nos pasa un poco lo mismo. No es que admiremos la profesionalidad, que también la admiramos, por supuesto, y el éxito de los candidatos o premiados. Lo que tenemos es una vinculación personal con sus valores. Y querría hablar brevemente de tres de ellos hoy, ¿no? Que son verdad, virtud y valor o valentía.
En cuanto a la verdad, pues bueno, ya sabemos que está muy maltratada hoy, ¿no? Bueno, está maltratada siempre. Ya le decía cínicamente Pilatos, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues hoy, imagínense ahora en la vida, en el mundo posmoderno, ¿no? Decía también Luis Alberto de Cuenca, su poema La verdad, dice: la verdad es que no sé qué es la verdad. Pues nosotros sí lo sabemos, o creemos por lo menos que se puede saber. La verdad es que lo que decimos, lo que pensamos, coincida con la realidad. Y esto conecta con lo que ha dicho Kiko Llaneras antes. Lo que pasa es que la verdad no es algo que se alcanza, es algo que se busca. Es decir, que es un trabajo permanente. Como decía Karl Popper, los enemigos de la verdad no son solo la mentira y la ignorancia, también la certeza absoluta, ¿no? Lo que hacemos es siempre buscar y estar abiertos a la refutación y a las nuevas evidencias. Y esa pasión por la verdad de la que ha hablado Kiko y también Jaime, se trata, pues eso, se refleja en algunos de los candidatos como Jaime, que es buscar a través de los datos cuál es la realidad, ¿no? Otros lo buscan, como también Gustavo Segura, también a través de esas investigaciones y esas pericias que tratan de desentrañar cuestiones tan complicadas como la corrupción y las tramas de ese tipo. Y, por supuesto, también a través del estudio jurídico. Eso también lo tenemos que reivindicar, como ha hecho Teresa Freixes, también estudiando la legislación española, la europea, las extranjeras, para sacar conclusiones sobre el Estado de Derecho. En cuanto a la virtud, pues también habría que definirla, ¿no? La virtud sería hacer lo correcto, ¿no? ¿Y qué es lo correcto? Pues siguiendo a la Escuela de Salamanca, ¿no?, que tanto queremos en la Fundación, Rodrigo Tena en particular, pues se trata de descubrir un orden, ¿no? Que cada cosa, cada institución tiene una finalidad y hay que cumplir esa finalidad. Y esto se ve mucho mejor con los ejemplos que nos pueden dar los candidatos, ¿no? Por ejemplo, si la esencia de la abogacía es el derecho de defensa, pues a lo mejor hay que hacer algo tan incómodo como presentar una querella contra el fiscal general del Estado, porque eso va en la línea de garantizar el derecho de defensa, ¿no? Si la esencia de la hacienda pública es recaudar con eficiencia y justicia, pues habrá que oponerse a aquellos actos que lesionan esa eficacia, ya sea a través de la selección o del troceamiento de la agencia, y esa justicia por la lesión del principio de capacidad económica. Si la finalidad de la Fiscalía es defender la legalidad, lógicamente la dependencia jerárquica no puede estar por encima de esa defensa de la legalidad. Y finalmente nos queda el valor, ¿no?, la valentía. Decía Churchill que la valentía es la primera de las virtudes, porque sin ella no se puede ejercer ninguna de las demás. De nada nos sirve saber la verdad si no nos atrevemos a decirla, de nada nos sirve saber qué es lo correcto si no nos atrevemos a hacerlo. Y aquí, pues bueno, evidentemente a la cabeza en esa valentía están los denunciantes, cuyas historias acabamos de oír, pero también la solitaria lucha de Jaime o la difícil investigaciones de Gustavo y, como no, la valentía de Teresa Freixes en un ambiente universitario y social extremadamente hostil a sus declaraciones y sus investigaciones, ¿no? Y también tengo que decir que, aunque parece más fácil desde las organizaciones, hay que agradecer también el liderazgo, porque cuando se toman decisiones difíciles y sobre todo contrarias al poder en una organización, te sueles enfrentar al poder y también al fuego amigo de la organización, o sea que tampoco hay que dejar de prestar consideración a esa valentía. Decía Borges en un poema que entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Siempre es mejor el coraje, nunca la esperanza es vana. Pues simplemente queríamos agradecer haber demostrado ese coraje y habernos dado esa esperanza. Iba a concluir aquí, pero me he dado cuenta que falta por dar las gracias a alguien, que es a los que nos permiten no ser tan valientes. Y me explico. Hace unos días me llamó un periodista para felicitarnos por un editorial que habíamos hecho y nos dijo que habíamos hecho un análisis y una crítica que los medios no se atrevían a hacer, o que muchos medios no se atrevían a hacer por los intereses económicos que había involucrados. Entonces, bueno, eso, por un lado te sube la moral y te envanece y de repente te das cuenta, claro, que el mérito no es tanto de los que fuimos varios los que escribimos este artículo, ni del Consejo Editorial que asumió colectivamente su autoría,
sino de muchos de vosotros que apoyáis a la fundación, de nuestros patronos, bueno, yo también estoy incluido, y los socios que consiguen que esta fundación sea independiente económicamente. Y por tanto, no es que no seamos valientes, pero bueno, no necesitamos ser heroicos. Y eso está bien, porque ya saben que los héroes suelen tener una vida corta, y nosotros llevamos 10 años, pero ahí pone más 10 y queremos estar por lo menos otros 10 defendiendo nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos.